precios en baja a nivel internacional y un gran stock a nivel mundial, la soja comienza su campaña de siembra en tierras argentinas. Desde la provincia de Tucumán, el director de Agritren, un verdadero especialista como Gustavo López, hace un análisis pormenorizado de las perspectivas de precios, stock y demanda internacional de la oleaginosa. Datos interesantes para el productor en la primer cosecha gruesa del presidente Milei. Con precios firmes para la soja, el mercado argentino está viviendo una irrealidad en un contexto de precios en baja en el mercado mundial de commodities. Desde la jornada organizada en la Sociedad Rural de Tucumán por Axoja, CREA y Land Innovation Fund, Gustavo López analiza los mercados, precios y expectativas en una campaña desafiante. Vamos a tener un nivel de superficie total, yo creo, bastante similar al año pasado, ¿no? Primer concepto, yo creo que hay que remarcarlo, que estamos estancados en el tema superficie total de los cultivos. Sí hay un nuevo mix, o sea, a partir del tema de la famosa chicharrita, el tema de los maíces tempranos que no se pudieron llegar a sembrar y demás, ha habido una migración importante de lo que es maíz hacia la soja. Parte del maíz fue el sorgo también, no es tan significativo, pero digamos, todo hace pensar que el productor está con temor con el tema maíz. Lo llamativo es que en realidad el mundo explica exactamente lo contrario. No hay tanto maíz y hay demasiada soja. Y estamos hablando de una superficie, en el caso de maíz, cercana a las 6.1, 6.2 millones de hectáreas. Veníamos con algo más de 7. Y en el caso de la soja, recomponiendo de forma interesante, ya con algo más de 18 millones 200, quizás. Algunas fuentes hablan hasta 18 millones y medio de hectáreas. Las expectativas de producción, me parece que en el caso de maíz podrían estar relativamente similares al año pasado, por un tema de mayor rendimiento, más o menos 48 o 47 millones de toneladas. Y en el caso de la soja, bueno, una recomposición importante, quizás en torno a los 54, 55. Todavía lejos de los 60 de récord, pero todavía interesante, ¿no? El precio de los commodities a nivel internacional está entre los promedios más bajos de las últimas campañas. ¿Podemos llegar a analizar el impacto que tendrá la recaudación por medio de derechos de exportación en el Estado? El nivel de precios con un mix distinto prácticamente se mantiene. O sea, al bajar un forrajero con un bajo nivel de precios y subir el complejo sojero con un nivel relativamente más alto, mejoran los ingresos totales en casi 3.000 millones de dólares. Estamos hablando cerca de los 33.500 millones de dólares como ingreso en materia de divisas, ¿no? Y en materia fiscal también mejoran por el hecho de la incidencia del complejo soja. La soja y sus derivados explican el 80% del ingreso total fiscal de derechos de exportación nada más. Así que estamos hablando de una recaudación de 6.600 millones para el complejo en el marco de un total de 7.800, casi 8.000 millones de dólares. Gustavo López describe el termómetro del sector agrícola asignado por aumentos de costos y las cotizaciones de los granos en baja en un mundo que recupera stocks mundiales. La situación se va complejizando con el tema soja, ¿no? O sea, salió la cosecha ya americana, avanzada, prácticamente terminada, diría yo, con buenos rindes y una oferta que no es menor. Así que todo se mudó un poco, como decimos, al hemisferio sur, en este marco de expectativas de una muy buena producción en Brasil, quizás el récord absoluto, aunque hay también opiniones encontradas, pero un récord probablemente de en torno a los 170 millones de toneladas, que hace que también con una oferta importante de los argentinos, bueno, haga que los precios no tengan una reacción importante, más bien una tendencia a la baja. Hoy estamos hablando de una soja internamente en torno a los $300 y el diferencial a mayo quizás está por encima de los $20, menos, con lo cual eso se traduce en poco incentivo para lo que es el productor de liquidar existencias viejas y la nueva soja. Obviamente hay que esperar cómo va evolucionando, pero no hay una explicación muy clara de cómo el productor sigue llevando un stock tan importante. Este ciclo es probable que las reservas
de soja en poder de los productores pasen al siguiente en torno a los 7-8 millones de toneladas. Respecto al maíz, yo lo que veo es una cierta confluencia entre la cosecha vieja y la nueva. Quizás en torno a los $180, bueno, precios relativamente estables. Obviamente tenemos ahí una meseta hasta junio, julio, que entra la famosa safrinha de Brasil. Esto es totalmente destinada a la exportación y eso puede producir una merma entre 5 y 6 dólares adicionales. Pero cuando uno hace la relación entre lo que es el precio futuro del maíz con el de la soja, te encontrás que estás en un esquema relativamente más atractivo para el forrajero que para el oleaginoso. Podemos analizar ahora cómo se encuentra la demanda de China, el principal jugador a nivel internacional, y su incidencia en los stocks finales. ¿Hay cambios en el escenario con la llegada a la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos? Y obviamente es el motor del mundo, ¿no?, en materia de soja. O sea, pasaron de 111 millones, ahora se habla de 110. No hay un cambio significativo. Las proyecciones hablaban probablemente de más para esta época, pero bueno, hay que pensar que están viviendo una situación macroeconómico compleja, con déficit fiscal alto, con lo cual hay que ver si se terminan consolidando. Y por otro lado, que es importante es dónde compran. Hoy compran en Estados Unidos. Estados Unidos presenta un esquema político diferente, con lo cual hay toda una especulación respecto a los próximos aranceles generales y quizás particulares para China, que no son los deseados. Entonces China está mirando mucho lo que es Sudamérica. De todas formas, esto es un esquema de vasos comunicantes. O sea, lo que no compran en los Estados Unidos, comprarán acá. Mejorará quizás la prima respecto a Chicago, pero los americanos van a terminar vendiendo en otra parte del mundo, que le restará parte de la demanda a lo que es Sudamérica. Y lo más complejo en este esquema es que los americanos, tanto los americanos como los brasileños, se dedican a exportar claramente materia prima. Y nosotros éramos los líderes, o somos todavía, para lo que es harina y el aceite. En la medida de que esto se siga enrareciendo y las necesidades de los americanos en materia de biocombustible sigan creciendo, cada vez se instalan más fábricas, cada vez se muele más y queda un excedente de harina. Ese excedente va a un mundo donde en realidad éramos líderes y marca que a lo largo de los últimos 5 años perdimos 4 puntos de share, de 42, 43 a 37, 38, 40, depende de los años. Y es un tema que yo creo que no todos lo están viendo y es muy complejo. Ya lo vivimos con el girasol. Recordarás que girasol éramos los líderes. Vino Rusia, Ucrania y nos limpió. O sea, pero mal. O sea, estamos hablando de un market share a nivel internacional de aceite de no mucho más del 7-8%. Y de harinas prácticamente lo mismo, con lo cual es un llamado a atención, ¿no? López ofrece algunas pautas del impacto de la falta de inversión en infraestructura en un sector con derechos de exportación y alta presión impositiva. El análisis que solemos hacer es desde que vuelven los derechos de exportación. A ver, los derechos de exportación existen desde mediados del siglo XIX, ¿no?, de la época de Rosas. Claramente después de la convertibilidad regresan con niveles que no son menores. Esto permitió una recaudación para el fisco del orden de los 150.000 millones de dólares a lo largo de estos 23 años. Que quizás podría ser un poquito más alto si uno lo mide con restricciones al comercio, los cupos de exportación, en fin, una serie de cosas que tradujeron en menores precios para el productor. Pero obviemos esa parte. Lo que nos planteábamos desde la propia Secretaría es, bueno, en su momento cuando la idea era ir cambiando los derechos de exportación y después en los análisis de la Fundación Producir y Conservar, ¿no?, es, si son 150.000 millones de dólares, solamente el 15% de eso, que es el equivalente a 2 años de derechos, que te representarían, no sé, 16, 17 mil millones de dólares. Con eso podías hacer nuevas, la 5, la 6, la 7, la 9, totalmente paralelas, totalmente nuevas, inteligentes, por 6 mil millones de dólares y te sobraría plata. Y con eso podrías hacer no menos de 40 millones de toneladas de capacidad instalada de almacenamiento fijo, que hace que por lo menos en el marco de lo actual, que son casi 60 millones con toda la furia de capacidad actual, te permitiría estar llegando a un nivel similar al de la producción, sin esa gran dependencia del silo bolsa. Pero bueno, es lo que podríamos haber hecho, no lo que hicimos.